Camilo el cura guerrillero, de Walter J. Broderick. Para Lalita. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Jesús. Los hombres hacen su historia, mas no la hacen simplemente a su gusto. No la hacen en circunstancias escogidas por ellos, sino en circunstancias ya existentes que les han sido transmitidas del pasado. Marx. Prefacio. Esta es la historia del primer personaje colombiano en el siglo XX que llegó a tener fama mundial. El nombre de Camilo Torres se conoció universalmente en el momento mismo de su muerte, mejor dicho, a raíz de las circunstancias de su muerte y del momento en que ella ocurrió. Era una época de agitación en todas partes. Las protestas contra la guerra que libraba Estados Unidos en Vietnam se habían acrecentado y grupos de inspiración cristiana marchaban con la vanguardia. El poeta jesuita Daniel Berrigan había forzado la entrada a los archivos del Pentágono para quemar las tarjetas de los conscriptos en el ejército norteamericano. Católicos de izquierda cuestionaban la autoridad no solo del Estado, sino de la misma Iglesia. El Papa Juan XXIII, con su Concilio Vaticano a comienzos de la década, había abierto una ventana, permitiendo que nuevos vientos soplaran por los vetustos pasillos de una institución hasta entonces monolítica. El momento parecía propicio para producir una figura capaz de aglutinar las inquietudes de cientos de miles de creyentes en el mundo entero que iban por primera vez en contravía. En febrero de 1966, entonces, al morir baleado en las montañas de Colombia, Camilo Torres irrumpió en escena como un símbolo. Representaba la quinta esencia del hombre comprometido con los oprimidos de la tierra y dispuesto a sacrificar hasta su propia vida para salvarlos. Sin buscar privilegios ni honores, se había unido a un puñado de revolucionarios románticos que seguían el camino señalado por Fidel Castro y sus compañeros en la Sierra Maestra. Fue evidente que no se trataba de un curita alocado o resentido. Se supo que el sacerdote guerrillero muerto había ocupado una cátedra universitaria y que aún después de colgar los hábitos nunca abandonó su fe religiosa. Al contrario, cuando cayó en combate, murió convencido del deber de hacer la revolución como único camino hacia una fraternidad cristiana de veras, donde la celebración de la Eucaristía cobrara pleno sentido. Es en este contexto que se entiende el interés universal despertado por la figura de Camilo, interés que llevaría a una casa editorial neoyorquina a comisionar esta biografía en 1969. De haber quedado restringido al panorama meramente nacional, Camilo no habría pasado de ser un fenómeno pasajero, un fulgor que iluminó el horizonte momentáneamente antes de apagarse para siempre. Se puede decir que en su momento, Camilo había fracasado. Y es la historia de aquel fracaso la que se cuenta aquí. Pero lo que le da significado a la historia es un factor que solo se puede llamar teológico. Y eso, a pesar de que Camilo no era teólogo, era pastor, que es distinto. Lo que pasa es que su vida, tal como la vivió, encerraba una lección de ramificaciones prácticamente bíblicas, y eso fue captado enseguida, no se sabe cómo, en los sitios más diversos y remotos del planeta. El hecho fue que Camilo, espontáneamente y sin proponérselo, se había metido de Mesías. Un Mesías fuera de contexto, como observó Antonio Caballero en el epílogo de una edición anterior de este libro. Mesías de pipa y sotana en la Universidad Nacional y en la Escuela Superior de Administración Pública, bautizando retoños de oligarcas y confesando beatas en la parroquia de la Veracruz, disputando con cardenales de provincia, Anás, Caifás, enredado en las mezquinas politiquerías de una izquierda casi analfabeta, hundido hasta las orejas en toda la comicidad involuntaria de lo real, que no deja otro escape que la tragedia. Ahora, casi medio siglo después de aquella tragedia, todavía es difícil saber qué fue realmente lo que Camilo dejó, además de un mensaje profético que es incuestionable y duradero. En el campo político, es virtualmente imposible evaluarlo, sobre todo porque sigue siendo utilizado como fue utilizado en vida. Por fortuna.
Sample complete. Ready to continue?